vamos a comenzar a contemplar cada jueves, te repito, las doctrinas de la gracia, las doctrinas de la gracia. Bueno, antes de o comenzar a contemplar las doctrinas de la gracia, primero quiero, hermanos, que vayamos a un contexto histórico, por así decirlo, de las doctrinas de la gracia. Yo les voy a ir indicando cuando avance en la diapositiva, todavía no. Bueno, un contexto histórico de estas doctrinas. Conocemos, ¿verdad?, lo que fue el inicio de la Reforma Protestante. Ya en su tiempo lo hemos mencionado, lo hemos contemplado históricamente, ¿verdad? El inicio de la Reforma Protestante ahí en el año 1517, ¿están de acuerdo? El monje, ¿verdad?, Martín Lutero proclama sus 95 tesis, ¿verdad?, tratando, hermanos, de que la iglesia volviera a la palabra de Dios, ¿no? A la palabra de Dios. Recordamos uno de los lemas de la Reforma Protestante fue el sola escritura, ¿se acuerda? Enseñando, ¿verdad?, que solo la palabra de Dios es la fuente, ¿verdad?, de revelación divina, y por lo tanto en la iglesia es la máxima autoridad en materia de fe y práctica. Si no está aquí escrito, como cristianos no lo creemos, no lo confesamos, no lo predicamos, no lo enseñamos, no lo practicamos. ¿Está de acuerdo? Eso es lo que aclamaba, ¿verdad?, la Reforma Protestante y que impactó, de hecho, el mundo entero hasta nuestros días. Bueno, 100 años después de la Reforma Protestante, o más bien 100 años después, de que la Reforma Protestante explotara en Europa, porque, hermanos, la Reforma Protestante no solo se basa en el hecho de Martín Lutero clavando sus 95 tesis. Vinieron, Dios levantó, ¿verdad?, y desde antes ya había levantado hombres, ese remanente fiel, que aclamaban, ¿verdad?, que muchas cosas en la iglesia que se predicaban, en ese caso en la iglesia católica romana, pues no eran del todo bíblicas, no eran bíblicas. Y Dios siguió levantando hombres, ¿verdad?, a lo largo de la historia que proclamaron la verdad de la palabra de Dios. Pero el inicio, ¿verdad?, es marcado ahí en el 31 de octubre de 1517. Bueno, 100 años después de que se iniciara esta reforma, la Iglesia de Cristo hizo un concilio. Ahora, con esto debemos recordar, por ejemplo, lo que pasó en Hechos 15. Porque es algo, hermanos, que la iglesia, les estoy hablando de historia de la iglesia, y ahorita me va a entender por qué le estoy platicando esto. Es algo, hermanos, que la iglesia tomó como ejemplo, Hechos 15, ¿se acuerda? El concilio de Jerusalén, en el cual había un problema ahí donde había personas que estaban tratando de judaizar a la iglesia, ¿se acuerda? Si no ha leído Hechos, pues le animo a que lo lea. Si no ha leído Hechos 15, le animo a que lo lea. Cierto grupo de personas estaba tratando de judaizar la iglesia, estaba enseñando, ¿verdad?, cosas incorrectas, obligando a los gentiles a guardar la ley. Entonces, los líderes de la iglesia, ¿qué hacen? Un concilio, ¿verdad? Se reúnen en Jerusalén, discuten sobre el tema y llegan a un acuerdo. Dicen, esta es la voluntad de Dios. Bueno, a lo largo de la historia, hermanos, la iglesia imitó eso. Cuando había, ¿verdad?, ciertas discrepancias, cuando se levantaban, ¿verdad?, ciertas enseñanzas donde había oposición, hermanos, a lo que se estaba predicando en la iglesia de Cristo, bueno, se reunían los líderes de la iglesia, lo discutían con base a la palabra de Dios y llegaban a un acuerdo al igual. ¿Cuál era la verdad? ¿Quién tenía la razón? Que era lo que enseñaba la palabra de Dios, o algunos inclusive se tachaba ya de herejía, de blasfemia, y algunos, ¿verdad?, hasta eran apartados de la iglesia del Señor. Algunos, ¿verdad?, recibían la excomunión. A lo mejor estos términos les suenan católicos, pero del todo son bíblicos. Hay disciplina, lo hemos entendido en la iglesia, ¿verdad? Y hay gente a la que se le aparta de la iglesia para que no se contamine más. Bueno, 100 años después del inicio de la Reforma Protestante, hubo un concilio en la iglesia.
El concilio fue en un lugar que se llamaba Dordrecht, ojalá lo esté pronunciando bien, en Holanda. Hasta el día de hoy es conocido como el concilio de Dort. Como le repito, en ejemplo, Hechos 15, el concilio de Jerusalén, bueno, este fue el concilio de Dort. El motivo de esta convención, de este concilio, fue discutir el crecimiento de una nueva, escuche, de una nueva y diferente doctrina llamada arminianismo. Y usted dirá, ¿y eso a mí qué, no? Bueno, hermanos, esto es importante porque el arminianismo, con otros nombres, sigue siendo predicado dentro de algunas comunidades cristianas. Hay una frase que dice que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? ¿Sí o no? Bueno, hay aquí lo mismo. No conocemos la historia de la iglesia porque, hermanos, muchas herejías se han levantado durante estos 2000 años prácticamente que tiene la iglesia y han sido condenados como herejía, como blasfemia por la iglesia en los concilios. Pero como la gente no conoce historia de la iglesia, vuelve a darle poder a esa herejía, a esa blasfemia. Nosotros no nos vamos muy lejos como ejemplo, apenas teníamos, no tiene mucho, ¿verdad? Ciertas personas que estaban tratando de judaizar la iglesia, ¿está de acuerdo? Bueno, Hechos 15, ¿no? Ahí está el concilio, ahí está el decreto. Los gentiles no están obligados a ¿qué? A guardar la ley, punto. Pero como no leemos, no conocemos, volvemos a lo mismo. ¿Sí o no? Bueno, ahora recuérdelo, ¿cómo se llamaba esta nueva tendencia, esta diferente doctrina? Arminianismo. ¿Por qué se llamaba así arminianismo? Y eso anótelo, no está en las diapositivas, pero anótelo. Arminianismo se le llamó debido al principal propagador de esta enseñanza, Jacobo Arminio. Por su nombre, Arminio, arminianismo. Bueno, no les voy a contar tan larga historia. Al final del concilio, Jacobo Arminio y su enseñanza fueron rechazados por la iglesia. Fueron rechazados por la iglesia. El arminianismo no tuvo lugar en el concilio. Los líderes de la iglesia llegaron al acuerdo que el arminianismo no era bíblico. No era bíblico. Ahora, como pregunta, y ahora sí quiero que avancemos a la siguiente diapositiva. La pregunta es, ¿a qué se oponía el arminianismo? Y si gusta anotarlo. ¿A qué se oponía el arminianismo? Bueno, principalmente a 5 doctrinas. 5 doctrinas en particular, que eran ya creídas, enseñadas y defendidas en la iglesia de Cristo. O sea, lo que atacaba la nueva enseñanza era algo que la iglesia de Cristo, hermanos, creía, enseñaba y defendía. Ahora, ¿cuáles son estas 5 doctrinas? La primera, lo podemos llamar así, depravación total. Recuerda, ahorita lo vamos a entender. Quiero que entiendan, esta es una introducción a todo lo que vamos a ver estas semanas. A lo mejor no están familiarizados con los nombres, no hay ningún problema, pues para eso estamos aquí, ¿no? Para ir aprendiendo. Depravación total. Recuerde, la depravación total es una enseñanza que la iglesia creía, enseñaba y defendía. Pero el arminianismo no, todo lo contrario, enseñaba otra cosa, diferente. La segunda, ¿verdad? Elección incondicional, ahorita las vamos a ir entendiendo. La tercera, expiación limitada. La cuarta, gracia irresistible. La quinta y última, la perseverancia de los santos. Ahora, estas 5 doctrinas son o eran, vamos a llamarlo así, estamos hablando de historia, hablemos en términos pasados, eran creídas, recuérdelo, enseñadas y defendidas por la iglesia. Jacobo Arminio dice, yo tengo una diferente opinión. En este caso no nos vamos a dedicar a estudiar el error, no nos vamos a dedicar a estudiar lo que decía Jacobo Arminio, sino vamos a examinar estas 5 doctrinas si son bíblicas y por lo tanto deben ser creídas, enseñadas y defendidas. ¿Sí o no? Ahora, recuerde, ¿ya anotó las 5? Es lo que vamos a estar estudiando. Hoy vamos a estudiar la primera, tal vez el siguiente jueves también sigamos con la primera y así sucesivamente. Elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. ¿Sale pues?
Ahora, solamente como dato para que lo tenga en su mente y pueda ser familiarizado con estas doctrinas. Estas doctrinas, ¿verdad?, son conocidas hasta el día de hoy. De una vez se lo digo, son doctrinas bíblicas, hasta el día de hoy con diferentes nombres. Mire, vamos a ver los diferentes nombres que se le han dado a estas doctrinas con el paso del tiempo. La primera, tulip. Así de sencillo, tulip. ¿Por qué tulip? Por sus siglas en inglés. Total depravity, unconditional election. Bueno, yo no sé hablar inglés, pero ahí lo voy mencionando. Limited atonement, irresistible grace, perseverance of saints. Recuérdelo. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible, perseverancia de los santos. Eso es en español. En inglés es conocido como el tulip. Y de hecho, ese fue el nombre que se le adjudicó en este concilio del que les platiqué. Era lo que Arminio atacaba, pero la iglesia dijo, no, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros defendemos, esto es lo que nosotros enseñamos. Y entonces las acomodaron de esa manera, T-U-L-I-P, en inglés significa tulipán, tulip, y ahí están, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Otro nombre, y aquí vamos a entender un poquito más, los 5 puntos del calvinismo. Usted ha escuchado hablar de Juan Calvino. Cuando estudiamos un poco acerca de la Reforma Protestante, mencionamos ese nombre. Un pastor, ¿verdad?, un reformador suizo, o en Ginebra hizo la Reforma Suiza, ¿verdad? Él fue de uno de los hombres que literalmente reformaron Suiza. Volvieron a Suiza a la palabra de Dios. Así como Martín Lutero, el alemán, volvió a la Alemania, a la Biblia, así Juan Calvino volvió a Suiza a la Biblia. ¿Sale pues? Ahora, ¿por qué es conocido como los 5 puntos del calvinismo? Bueno, porque este pastor y reformador Juan Calvino, si gusta anotar su nombre, predicó con tal pasión estas enseñanzas que la iglesia del siglo XVI pudo conocerlas a mayor profundidad. Entonces se podría decir que el arminianismo de Jacobo Arminio era totalmente contrario al calvinismo de Calvino. Por eso es conocido como los 5 puntos del calvinismo, porque Calvino, hermanos, fue uno de los hombres que Dios utilizó más para que la iglesia de Cristo pudiera abrir sus ojos a estas doctrinas, a estas enseñanzas que están en la palabra de Dios. Ya vamos a acabar con la historia por si les aburre un poquito. Y la última, las doctrinas de la gracia, que en lo personal son el nombre preferido para mí y las que escogí para presentárselos a ustedes. ¿Por qué doctrinas de la gracia? Pues como vamos a ver, hermanos, son enseñanzas que remarcan la soberana y gloriosa gracia de nuestro Dios. Repito, son enseñanzas que remarcan la soberana y gloriosa gracia de nuestro Dios. ¿Sale pues? Ya les di un poquito de historia. Ahora, mire, pueden mover a la última diapositiva. Es todo lo que quería yo que pudieran anotar. No son términos muy conocidos, por eso quería que lo anotaran. Pero la realidad es esta, hermanos. Como cristianos, creemos que la Biblia, y nada más que la Biblia, es nuestra fuente de autoridad. ¿Está de acuerdo? No la historia. ¿Sale pues? Porque hasta ahí yo les diría, hermanos, ¿saben qué? Como lo hicieron esos hermanos hace aproximadamente 400 años, ya, lo vamos a creer. No, porque nuestra máxima autoridad, recuérdelo, en materia de fe y práctica, para nosotros como cristianos es la palabra de Dios. De aquí deriva lo que creemos, enseñamos y practicamos, e inclusive defendemos. La realidad, hermanos, es que de la historia podemos aprender, como yo le decía, muchas herejías y blasfemias se han levantado en nuestros días, las cuales la iglesia desde hace cientos de años ya había condenado como herejía y blasfemia. Pero como no conocemos la historia, lo volvemos a repetir. De la historia podemos aprender, pero solo la Biblia, hermanos, tiene autoridad en nuestra vida. De la Biblia emana la revelación divina.
Así que veamos si a la luz de esta, las doctrinas de la gracia son verdaderas, son bíblicas y qué podemos aprender a través de ella. ¿Listos, hermanos? Bueno, apenas vamos iniciando. Ahora sí, primera doctrina, ahí está, y es la última diapositiva, depravación total. ¿Se acuerdan? TULIP, total depravity, depravación total, es el punto número 1. Y hoy vamos a ver un pequeño subtema, el pecado original. Les voy a dar una definición, hermanos, pequeña de depravación total por si lo gustan anotar. No está ahí, pero si lo gustan anotar. Y en base a esa definición vamos a ir desglosándola a la luz de la palabra de Dios. ¿Cuál es la definición de esta doctrina, depravación total? Esta: toda la humanidad ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Repito, toda la humanidad, ¿cuánta humanidad? Toda ha sido afectada, dañada y distorsionada por la entrada del pecado al mundo. Pero nos preguntamos, ¿hasta qué punto, no? Y para eso, hermanos, es importante entender la enseñanza que se ha conocido como la enseñanza del pecado original. ¿Alguna vez has escuchado esa palabra? El pecado original. Bueno, la enseñanza del pecado original es fundamental para entender la condición de depravación total en la que se encuentra el hombre. Escuche eso. Es fundamental para entender la condición de depravación total en la que se encuentra el hombre. La idea de pecado original que muchos tienen en su mente es el primer pecado cometido por los seres humanos, que se llamaban Adán y Eva. Cuando escuchan la palabra pecado original, piensan en el pecado de Adán y Eva, pero eso no es a lo que se refiere. Esta palabra pecado original no se refiere a eso. Más bien, el pecado original se refiere al resultado del pecado de Adán y Eva. Anote eso. Es el resultado. No es el primer pecado, es el resultado de ese primer pecado. Ese es el pecado original. Lo que conocemos como la caída. Algo, ¿verdad?, de lo que nos enseña. ¿Se acuerda qué capítulo de la Biblia? Génesis, capítulo 3. La caída. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia nos enseña que toda la creación cayó. Y tal fue la caída, la corrupción, que todos los que han nacido desde Adán y Eva han nacido con una naturaleza corrompida. Ya les estoy enseñando lo que enseña la doctrina. Repito, cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación cayó. Y tal fue la caída, la corrupción, que todos los que han nacido desde Adán y Eva han nacido con una naturaleza corrompida. ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 3? Y aquí vamos a estar contemplando entonces si es del todo bíblica esta enseñanza. Efesios capítulo 2, versículo 3. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Pablo aquí? Vamos a resaltar sobre todo una frase, pero leámoslo todo. Entre los cuales, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros, ¿quiénes? Todos. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, esto es lo que subrayamos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo está aquí encerrando a toda la humanidad
en una frase: por naturaleza, hijos de ira. Pero recalcamos la palabra por naturaleza. Recuérdelo. Cuando Adán y Eva pecaron, toda la creación cayó, y tal fue la caída, la corrupción, que todos los que han nacido desde Adán y Eva han nacido con una naturaleza corrompida. ¿Se acuerda lo que declara David en el Salmo 51? Acompáñeme, por favor. Si gusta poner un separador ahí, en Efesios 2, vamos a regresar en un momento. Salmo 51, versículo 5. ¿Se acuerda? He aquí, en maldad he sido ¿qué? Formado. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde qué momento, hermanos, estaba la naturaleza pecaminosa en David? Desde siempre. Desde siempre. Porque inclusive no podemos decir desde el nacimiento. Dice, he aquí en maldad he sido formado. El momento de la concepción. ¿Alguien tiene otra versión por ahí que me pueda ayudar? Digo, si tienen, si no, no hay ningún problema. Vamos a escuchar cómo dice otra versión. ¿Nadie? Wow, todos traen la 60, está bien. Fuerte, por favor, gracias. De verdad soy malo desde que nací. Soy pecador desde el seno de mi madre. ¿Ve? Malo, pecador, desde siempre. Hay una frase, hermanos, que es importante que entendamos. No somos pecadores porque pecamos. Y eso anótelo. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Desde un principio le digo, no somos víctimas, porque lamentablemente estas doctrinas que son bíblicas, hermanos, han tratado de ser atacadas de alguna u otra manera, acusándolas de libertinosas, según son doctrinas que le dan paso al libertinaje. No es así, hermanos. Son doctrinas bíblicas que vamos a entender, hermanos, que remarcan la grave condición en la que se encuentra el hombre y su necesidad tan urgente de la gracia de Dios. No somos víctimas, como lo repito, pero entendamos eso. No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Hemos nacido en maldad. Hemos nacido en maldad. Eso es lo que la Biblia enseña como la naturaleza caída de la raza humana. ¿Usted alguna vez ha escuchado la expresión de alguien que diga, ay, no somos perfectos? ¿Verdad? Como que lo excusan, como que lo usan para tratar de excusarse, ¿no? No, es que ¿quién es perfecto? Nadie es perfecto. ¿Sabe cómo sonaría mejor esa frase, o cómo sonaría un poquito más bíblica? ¿Sabe qué deberíamos de decir? ¿Sabe qué? Todos estamos muy lejos de ser perfectos. Porque ese nadie es perfecto como que dice, todos somos malos, ¿cuál es el problema? No, al revés, el problema es que todos somos malos. Estamos lejos, pero muy lejos de ser perfectos. La Biblia nos enseña que todos nacemos en un estado, la Biblia nos enseña que todos nacemos en un estado de pecaminosidad. La Biblia no enseña que nacemos en un estado inocente o neutral y que al crecer, ¿verdad?, escogeremos qué hacer, lo bueno o lo malo. No. La Biblia enseña que todos nacemos en un estado de corrupción, de depravidad total. Ahora, solamente es pensar, hermanos, en el mundo en el que vivimos. Si realmente naciéramos, como algunos dicen, en un estado inocente o neutral, pues esperaríamos que por lo menos una parte de la población, hermanos, pues fueran personas sin pecado, ¿no? Crecieran, ¿verdad? Y decidieran, no, yo decido lo bueno,
Pues ok, ojalá hubiera perfectos. Le pregunto, ¿usted conoce a alguien así? ¿Que no haya pecado? ¿Que no haya maldad en su corazón? ¿Que no haya hecho ni una vez lo malo? No somos personas buenas de repente haciendo cosas malas. No, somos personas malas de repente haciendo cosas buenas. Y lamentablemente, Dios, quien conoce nuestros corazones, porque ni siquiera nosotros lo conocemos, sabe que muchas veces detrás de esas buenas obras hay malas intenciones. Le repito, es solo cuestión de ver el mundo a nuestro alrededor. Todos estamos corrompidos. Solamente contemplar, hermanos, inclusive a los pequeñitos, que decimos, son inocentes. No, hermanos. ¿Acaso les enseñamos a hacer lo malo? No. Les tenemos que enseñar a hacer lo bueno, hermanos, porque lo malo lo hacen por naturaleza. Por naturaleza. Ahora, quiero que entendamos bien, hermanos. Y ahorita vamos a ir a la palabra de Dios más tranquilos. Van a decir, hermano, enséñeme más versículos ahorita. Luego les enseño tantos versículos que ya no se acuerdan ni dónde están. Pues vamos con calma. Cuando hablamos de depravación total, depravidad total, escuche esto y si quiere anótelo. Estamos entendiendo, hermanos, que es el resultado del pecado original. ¿Sale? Y no nos referimos a que el hombre es tan malo como le es posible, porque así suena la palabra, ¿no? Depravación total. Y pensamos en un violador, no sé qué asesinó 60 mujeres, que violó a 40 niños. No, ese es un depravado totalmente. No estamos refiriéndonos a eso. Cuando decimos depravidad total, depravación total, nos referimos a que fue tal la caída en el Edén, fue tan grave esa caída, que afecta en su totalidad al ser humano. A eso es a lo que nos referimos. Su mente es afectada, sus afectos, es decir, sus deseos son afectados, su cuerpo es afectado, su voluntad es afectada. ¿Quiero que lo contemplemos? Vamos a los versículos. Mateo, ¿se acuerda? 15:19. Vea, mente. ¿Se acuerda? El corazón, de donde proviene, ¿verdad? Todo en el ser humano, todas nuestras decisiones, todos nuestros afectos, todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, nuestro pensamiento. La Biblia habla del corazón como el centro, la fuente de la vida, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Y qué dice Jesús en Mateo 15:19? Pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale, y esto contamina al hombre, dice el versículo 18, perdón. Y el versículo 19, porque del corazón, ¿de quién? Del hombre, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde sale? Del corazón. Como le repito, cuando hablamos de depravidad total, no estamos hablando de que toda la humanidad está haciendo malo al 100%, no. Nos estamos refiriendo, hermanos, que el pecado en la caída afectó todo nuestro ser. Todo nuestro ser. Estamos viendo aquí la mente, el corazón. También los afectos. ¿Se acuerda lo que dice Efesios capítulo 4? Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, así viven los hombres en su naturaleza. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, deseos engañosos. La Biblia le llama las concupiscencias de la carne. ¿Qué es lo que desea el ser humano? No, ser como Dios, así santo, apartado del pecado.
No, ser bondadoso, justo, misericordioso, amable, fiel, verdadero. ¿Eso es lo que deseamos, sinceramente? Nosotros estamos hablando sin Cristo, ¿no? La humanidad en general. Hermanos, deseamos el pecado, hermanos, con tanta hambre que estamos dispuestos a autodestruirnos. ¿Cierto o no? Afectó nuestros deseos el pecado. Desde chicos, hermanos, desde chicos hemos deseado lo malo. No solamente los deseos, también inclusive nuestro cuerpo. ¿Se acuerda Romanos capítulo 6? Romanos, capítulo 6, versículo 19, al igual la exhortación, hablando como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Sí o no? Le dijimos a la inmundicia, aquí estoy, aquí está mi cuerpo, para la fornicación, para el adulterio, para el robo, para el asesinato. Párale de contar. Afectó nuestro cuerpo. Y algo que, hermanos, vemos día a día, la manera en la que el pecado afectó nuestro cuerpo. ¿Se acuerda lo que dice ahí mismo, capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y lo vemos, hermanos, cómo el pecado afectó nuestro cuerpo, inclusive que morimos, vamos a morir. La humanidad, hermanos, conoció el dolor, el sufrimiento, la muerte a causa del pecado. Entonces recuérdelo, depravación total significa, hermanos, que la caída del Edén fue tan grave que afectó en su totalidad al ser humano. Es tan solo recordar, hermanos, cómo la Biblia define el estado espiritual en el que se encuentra el hombre antes de ser salvado por la gracia de Dios, sin lugar a dudas. Efesios, ¿se acuerda? Efesios capítulo 2, versículo 1, vamos a estarnos saltando hasta el 5, Efesios 2, 1 hasta el 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. No vivitos y coleando, muertos en delitos y pecados. Vea, literalmente, hermanos, el pecado nos mató. Es lo que está diciendo Pablo. Estábamos muertos. La humanidad sin Cristo está muerta. En el momento en el que nace, ciertamente, carnalmente vive, pero espiritualmente está muerto. Y tan solo, hermanos, es pensar como paréntesis, si los niños fueran inocentes no morirían, ¿cierto o no? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Los niños no podrían morir si fueran inocentes. Recuerden, ellos no tienen que pecar para convertirse en pecadores. Ellos son pecadores por naturaleza. Y en algún momento van a comenzar ¿a qué? A pecar. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Un poquito más profundo. Yo, hermanos, pues espero algún día compartirlo, pero se los he dicho, a la luz de la palabra de Dios, los niños que mueren van al reino de los cielos, no por inocentes ni por justos, por sus obras. También, hermanos, el sacrificio de Cristo fue para esos pequeñitos, bíblicamente, con citas bíblicas, no por mis sentimientos, no. Bíblicamente, todos los niños que son abortados, todos los niños que mueren, van al reino de los cielos por la gracia de Dios. Bueno, es otro tema. Muerto en delitos y pecados, dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y vuelve a recordar el versículo 5, estábamos muertos en
pecado. Esta es la condición del hombre, naturalmente, muerto en su delito. Podemos inclusive corroborarlo con la segunda carta adelante, Colosenses, está Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando muertos, Colosenses 2:13 dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Bueno, para los cristianos, ¿no? Pero naturalmente el hombre está muerto. O sea, vea de qué manera, hermanos, el pecado afectó todo nuestro ser, todos nuestros sentidos. Todo. Con su acto de desobediencia, hermanos, Adán en el pecado original, recuérdelo, trajo como, o más bien con su acto de desobediencia, Adán en el primer pecado trajo como consecuencia el pecado original. El resultado de ese pecado. Adán, quien era nuestro representante. Es más, Adán en ese momento era ¿qué? El hombre, la humanidad. Con ese acto de desobediencia, Adán contaminó moralmente cada parte de su ser, mente, afectos, cuerpo y voluntad. Y lo entendemos bíblicamente que por el pecado entró la muerte al mundo y la comunión con Dios se rompió. Muertos espiritualmente. Muertos físicamente estaríamos para pasar a una muerte eterna. La culpa y corrupción de Adán fue transmitida a su descendencia natural al momento de la concepción. Nos lo revela el Salmo 51. En pecado me concibió mi madre. En pecado. Recuerda que David ahí está analizando, hermanos, su pecado, se está arrepintiendo de él. ¿Qué está diciendo Dios? Soy pecador desde el principio. Ten misericordia de mí, Señor. A su vez, cada uno de los hijos, de sus hijos, hereda esta misma caída radical, podríamos decirlo, o depravación total. O sea, todos nuestros sentimientos, acciones, emociones, pensamientos, de una u otra manera están afectados por el pecado. Y eso, hermanos, hasta el día de hoy en cada ser humano. En cada ser humano. Quiere verlo, hermanos, a la luz de la Escritura. Mire, acompáñenme a Romanos, capítulo 3. Mire, vamos a citar versículos del Nuevo Testamento. Romanos, capítulo 3. Mire, leamos del versículo 9 al versículo 12. ¿Qué pues? ¿Somos mejores nosotros que los judíos? Podría decir ahí, ¿verdad? Está hablando que ellos, pero ese ellos se refiere a los judíos. De ninguna manera. Pues ya ha acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Nosotros somos judíos? No, ¿somos qué? Gentiles, mexicanos, mucha honra. ¡Ja! Y aquí Pablo, hermanos, encierra a todo el mundo en pecado. Todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay. Y esto es corroborado, si pone un separador ahí en Romanos, porque vamos a regresar, por Jesús, ahí en Marcos capítulo 10. ¿Se acuerda? ¿Qué dice Marcos 10, 18? ¿Qué dice? Marcos 10, 18. ¿Por qué me llamas? Bueno. Bueno solamente hay uno. ¿Quién? Mi Padre que está en los cielos. No hay justo ni uno. No hay quien haga lo bueno.
no hay ni siquiera uno. ¿Ve, hermanos? Es clara la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Juan en su primera carta? No sé si lo quiera buscar. Recuérdelo, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8 y versículo 10. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, ¿hacemos mentiroso a quién? A Dios. Todos, absolutamente todos. Hemos nacido en esta condición de depravidad total como consecuencia, ciertamente, del pecado de la humanidad. Si regresa a Romanos capítulo 3, hablando del pecado original, ¿verdad? Las consecuencias del pecado primero de Adán. Recuerden lo que se refiere a esa palabra, pecado original, no al acto de Adán y Eva, sino al resultado de ese acto. Después dije que pusieron el separador ahí en Romanos 3, ¿están de acuerdo? ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 22 y 23? Mire, leamos desde el versículo 22 la última parte, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, ¿de qué? De la gloria de Dios. Separados de Dios. Separados de Dios. Todos, absolutamente todos. ¿Esto a qué se debe? ¿Se acuerda lo que le dije? Adán, su pecado trajo como consecuencias el pecado original. Y lo enseña Pablo en Romanos capítulo 5. Mire lo que dice el versículo 12 en su primera parte. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y dice el versículo 18, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Versículo 19 en su primera parte, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos, ¿qué? Pecadores. ¿Ve? Eso estamos viendo. Esta doctrina, ¿es bíblica o no lo es, hermano? Pablo lo corrobora esto mismo en la siguiente carta, ahí en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, versículo 22. Porque así como en Adán, ¿qué? Todos mueren. ¿Ve? Todos, absolutamente todos. Espiritualmente hablando, todo hombre, hermanos, está ¿qué? Muerto, separado de Dios. Esa es la muerte espiritual. Solamente vive en pecado. En pecado. Entonces entendámoslo, hermano. Ahora, mire, la siguiente semana vamos a contemplar un poco más acerca de esta transmisión, vamos a decirlo, del pecado original. ¿Por qué en Adán todos morimos? ¿Por qué en Adán, verdad, todos, verdad, fuimos constituidos pecadores? Pero yo de una vez le digo, hermanos, ustedes no pueden decir, ay, qué injusto. Porque entonces, hermanos, ¿qué piensas de Cristo? Qué injusto que se le imponga la carga de uno a todos. Entonces, ¿qué piensas de Cristo? ¿Acaso no Él llevó todos nuestros pecados? Y sin eso no tendríamos salvación. Nada más se lo digo para que tengamos cuidado en nuestra mente, hermanos, y no vayamos a pensar cosas que ofendan a Dios. Dios no es culpable, hermanos, de nuestro pecado, de nuestro estado. Nosotros somos responsables.
Y le voy a decir algo, a lo mejor suena muy fuerte, no sé, no quiero ofenderlo, pero no debemos ser hipócritas. Porque como Adán y Eva tratando de buscar hacerse las víctimas del pecado, pero hermanos, el hombre se regodea en su maldad. El hombre se goza en desobedecer a Dios, se deleita en su pecado. No es víctima del pecado. Que queremos echarle la culpa, ya, ahora fue Dios, Adán, no es cierto, hermanos. Porque triste y lamentablemente el hombre se deleita en su pecado y no desea dejarlo. Por eso necesitamos que, hermanos, recuérdelo, la gracia de Dios. Y eso lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Las siguientes doctrinas es como una cadena, se van uniendo poco a poco. Pero bueno, hermanos, vamos a ver eso la siguiente semana un poquito más ampliamente. Ahora, nada más para terminar, les he citado versículos del Nuevo Testamento, pero eso también lo enseña el Antiguo Testamento. Mire, ¿qué dice Miqueas, capítulo 7? Miqueas capítulo 7, versículo 2 y 4. 2 al 4, perdón. Miqueas 7, 2 al 4. ¿Ya lo tiene? Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno, ¿cuántos? Ninguno. Hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. Habla de perversión, de depravación en el ser humano. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. ¿Ve? El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. Sí, recalcamos ese 4, ¿no? El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. Lo más recto para los hombres delante de Dios es abominable. ¿Se acuerda? Lo que dice Jeremías 17:9. Ya se lo sabe de memoria. Engañoso y qué, perverso. Es el corazón del hombre, recuérdelo. Del corazón emana toda la vida. Y es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente el Señor, quien escudriña los corazones. ¿Y qué dice, hermanos, el Señor de nosotros? ¿Qué dice el Señor de nosotros? ¿Se acuerda Génesis capítulo 6? Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era ¿qué? Mucha en la tierra. Y que todo designio, ¿cuánto? ¿Perdón? Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo, solamente el mal. ¿Ve por qué necesitamos a Cristo, hermanos, con desesperación y urgentemente? ¿Ve por qué no nos podemos salvar por nuestras propias obras, por nuestros propios méritos? Pero hay algunos orgullosos que piensan que sí. ¿Qué dice Dios de nuestras mejores obras? Isaías 64:6, ¿se acuerda? Todos nosotros somos ¿qué? Como suciedad, dice el profeta, inspirado por Dios. ¿Nunca lo ha leído? Búsquelo, Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como sociedad, ¿cuántos? Todos. Y todas, ¿cuántas? Todas nuestras justicias como un trapo de ¿qué? De inmundicia. ¿Ve? Justicia, o sea, no dijo el profeta injusticias, no. Las mejores obras del hombre son como ¿qué? Trapos de inmundicia. Están manchadas del pecado. Y caímos, ¿ve? Todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron ¿cómo?
viento. ¿Se acuerda el porqué de la venida de Jesucristo? Ahí en Isaías 53. Y con ese texto vamos a terminar. ¿Por qué Cristo tuvo que venir, hermanos? Dice claramente Isaías 53:6, porque todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuántos? Todos. No, pero yo, hermanito, no, ¿cómo crees? Yo no soy malo. Esa declaración te hace orgulloso, y el orgullo es maldad. Estás condenado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó a su camino, a su parecer. Todos. ¿Qué necesitamos, hermanos? La gracia de nuestro Dios. Es por eso, hermanos, que el hombre no necesita agregar a Jesús a su vida y que le haga unas poquitas refacciones. No, el hombre, dice la palabra de Dios, necesita nacer de nuevo otra vez. Ser regenerado totalmente por Dios. Ser transformado cada día a la imagen de Jesucristo. Y un día, cuando Cristo regrese en gloria, ser transformado por la eternidad de manera completa y perfecta. Entonces, les comento, hermanos, la siguiente semana vamos a continuar viendo esta doctrina de depravación total, pero vamos a entender un poco más acerca de la intromisión del pecado. ¿Cómo entró el pecado al mundo? ¿Por qué si Adán pecó? ¿Por qué nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa? ¿Qué es lo que la Biblia, hermanos, nos enseña con respecto a eso? ¿Por qué Dios, hermanos, ha condenado, verdad, a toda la humanidad, sin lugar a dudas, a causa del pecado original? Recuerden las consecuencias. Están condenados al infierno. Y amor, podríamos, ¿verdad?, hacer un paréntesis. Que en realidad, hermanos, Dios no es quien condena, hermanos. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos a causa de nuestro pecado. Porque Dios, recuérdelo, Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvado por él. Pero la condenación, ¿cuál es? Que la luz vino al mundo. O sea, solitos nos condenamos, porque la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, su corazón era malo. Y esta es la condenación: el que no ha creído en el nombre de Jesucristo. Porque el que cree en Él tiene que, hermanos, vida eterna. Oremos juntos. Padre, te damos gracias por esta dicha y privilegio, Señor, que nos das de conocer tu palabra, Señor. Esta dicha y privilegio, Señor, de conocer la condición tan deplorable en la que nos encontramos, la cual nos muestra, Señor, esa necesidad urgente, Señor, de tu gracia, Señor. Esa necesidad urgente de un sustituto, Señor. De alguien, Señor, que cargara con nuestra maldad, de alguien que cargara con nuestro pecado, de alguien que muriera en nuestro lugar, Señor. Solo tú, Jesús, puedes ser nuestra única esperanza, Señor. Solo en ti, Señor, podemos estar seguros. Solo en ti, mi Señor amado. Ayúdanos, Dios mío. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Señor, nosotros que hemos creído en ti al contemplar tu palabra, Señor, en especial esta enseñanza, Señor, nos damos cuenta de cuán misericordioso, cuán bello, cuán glorioso, Señor, ha sido tu amor para con nosotros, Señor. Pero aquellos, Señor, que no tengan, Señor, ese beneficio de tener tu misericordia, tu gracia, tu amor, yo te pido que les concedas en esta noche fe y arrepentimiento, Señor, para salvación de su alma, Padre Celestial.
ten misericordia de ellos. Que ellos puedan, Señor, reconocer ese estado, Señor, de pecaminosidad en el que se encuentran, Señor, y volverse a ti, Señor, en esperanza y fe con todo su corazón, Señor. Muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos y te amamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Bendice la ofrenda, Señor, y bendice al dador alegre. Ayúdanos a darte no para que nos des, a darte porque tú nos has dado todo en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ofrenden con alegría, hermanos. Recuerden que Dios bendice al dador alegre.